Y antes de comenzar, quiero mencionar algunas cosas. Y quizás saludar a algunas personas también. Últimamente nosotros, a veces, quizás este es el día menos personas que tenemos aquí adorando. Pero de repente, yo sé que nuestros hermanos de Nueva York, de la Iglesia Libre, Rolando, él está viendo. Yo sé que los hermanos de Panamá y los hermanos de Cuba siempre entran. Rolando de Cuba, su papá, su hermano, sus familiares, la otra iglesia con el hermano Félix en Cuba también. Y no sabía tanto que los vecinos de Nuevo México, por ahí están necesitando apoyo para su iglesita. Ahí están, fiel en la adoración, ajuntándose y luchando para seguir adelante. Pero la iglesia tiene que brindar y prestar ayuda en estos días. Tú sabes que tenemos que ver el concepto bíblico de la iglesia. Dios tiene un cuerpo unido aquí en el mundo. ¿No me escucharon? Están con frío esta mañana. ¿Ah? O calor será. Dios tiene una iglesia en esta tierra. Y a veces cuando nosotros hemos perdido ese concepto y creemos que la iglesia está esparcido en diferentes ramas a donde quiera, Dios tiene un cuerpo que Él quiere traer juntos, que tengan unidad. ¿Se recuerda la última oración de Jesús? Y a veces trabajamos separados, independientes uno al otro. Pero hay que brindar apoyo. Yo sé que cuando yo estuve en Puerto Rico, los hermanitos míos ahí de la iglesia se sentían, eran casi la única iglesia que yo conocía de sostén propio en Puerto Rico. Y se sentían así como solos, como eran los únicos. Pero luego conocieron ahí como el pastor Danley, allí de la Florida. Y vino el pastor Herbert allí a visitarlos también. Luego se pusieron en conexión con la hermana Adalida y Daniel allí de Panamá, de la Iglesia Libre en Panamá. Así que Dios tiene una iglesia. Dice aquí, una obra de poder. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1. Hemos repasado aquí, pero en este próximo mes me gustaría meternos más de lleno en estas cosas. Tengo en mente. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Ya discutimos estos puntos anteriormente y no es mi punto enfocar tanto el versículo 1. Dice, envuelto en una nube, vimos todas estas características, ¿no? Con el arco iris sobre su cabeza, el rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Y ahí todos vemos características que describe a Jesús. Pero ahora pasamos al versículo 2. Y dice aquí, y tenía, ¿de quién estaba hablando otra vez? Tenía en su mano un librito. ¿Cómo estaba el librito? Aquí sí me gustaría enfocar un poco. Tenía en su mano un librito. Y aquí está el ángel. ¿Cómo está parado? ¿Un pie dónde? En el mar y el otro. ¿Hasta dónde llega la extensión de este mensaje? Y tienes el librito abierto y se puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahora, vamos a ver algo aquí del librito, mis hermanos. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Dejemos que la Biblia se define. Porque de repente los hombres definen todo y sabemos todo. En vez de dejar que la Biblia se define.
Dice aquí, a ver si llegamos a unas conclusiones por el estudio de la palabra. Dice, cierra la palabra, si sella el libro. ¿Hasta cuándo iba a estar sellado el libro? Hasta el tiempo del fin. ¿Qué libro o qué parte del libro o qué es lo que fue sellado? Aquí vemos en el libro de Daniel. Lo que Daniel había escuchado, o la profecía que Daniel había escuchado. Entres allí, ¿cuál información? A ver, ¿qué fue sellado? Que él nos entendió. Dices, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O el conocimiento de las profecías, el conocimiento de la palabra de Dios iba a aumentar. ¿Cuándo se iba a aumentar? Cuando se abre el libro. Ahora, yo digo, aquí está el mismo libro, pero está abierto. Y usted dice, ¿y usted cómo sabe que es el mismo libro? ¿Y usted cómo sabe que es el mismo libro? Bueno, es porque en la información que fue sellado en el libro de Daniel, vemos que llega la luz en Apocalipsis 10. Pero miramos algo antes de seguir adelante un poco. El hecho que este libro está abierto nos dice que en Apocalipsis capítulo 10, ¿en qué tiempo estamos? Estamos en el fin ya, porque el libro ya ¿cómo está? Está abierto. ¿Estamos claros? Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes son adventistas aquí? ¿Cuáles son? Para saber, ¿no? Yo tengo un ángel que me sigue siempre. Y él tiene una tarea que hacer. Yo siempre lo digo, lo han escuchado que yo digo muchas veces. ¿Tú sabes cuál es la tarea de ese ángel? Él anota lo que los hermanos están haciendo. Así que yo le pregunto, ¿quiénes son adventistas? Y los hermanos, ¿verdad? Levántalos. ¿Verdad? Y él los anota. Ok, los hermanos dijeron que eran adventistas. Quiere decir, ¿cuál es el contexto del tiempo de Apocalipsis capítulo 10? Los eventos que encontramos de Apocalipsis 10, ¿dónde toman lugar? ¿O qué tiempo toman lugar? ¿En qué tiempo del fin? Pero alrededor de qué fecha podemos poner Apocalipsis capítulo 10. Me dice 1844. Muy interesante, ¿sí? Es decir, si dejamos que la Biblia se define, que lo que hemos repasado en Daniel capítulo 12, versículo 4, me define que ya hemos entrado el tiempo del fin, por lo menos en 1844. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque de repente queremos definir con nuestras propias palabras y conceptos. Pero aquí dejemos la Biblia que se defina. Dice aquí, ya hemos pasado el 4. El 10:8 dice, la voz que oí del cielo habló conmigo otra vez y dijo, ¿quién está hablando aquí? Voy a decirlo otra vez. La voz que oí del cielo habló conmigo otra vez. ¿Quién está diciendo que habló? Ok, Juan. Juan está diciendo que él escuchó la voz otra vez. ¿Y la voz qué le dijo? Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Es decir, a Juan se le dice, vete y tomas el librito. Ahora, ¿por qué se le está hablando a Juan aquí? Y vamos a ver, es porque Juan representa al pueblo de Dios.
Juan aquí representa al pueblo de Dios y dice, y fui al ángel diciéndome que me dieses el librito. Y él me dijo, toma, ¿y al qué? Cómelo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se le dice a usted, cómete este libro. Es ingerir el conocimiento o el contenido del libro, ¿sí o no? Ahora dime otra vez, hermanos. ¿Se recuerdan los 2300 días? Daniel entendió cuando se le había dicho la profecía y él estaba pidiendo a Dios y comenzó a orar y rogar a Dios cuando se cumplían los 70 años que estaba en Babilonia, lo que iba a hacer Dios, y Dios había anunciado los 2300 días. Él entendió. Y ese conocimiento fue sellado. Pero para la época, más adelante, vemos el libro abierto. Y ahora el conocimiento íntimamente relacionado con los 2300 días viene a la luz, al pueblo de Dios y al mundo, sobre el santuario celestial, sobre la purificación del santuario. Y así sabemos que es el mismo libro, porque ese es el contenido que había en el libro. Miramos al versículo 6, ¿no? Apocalipsis capítulo 10. Dice allí el ángel, el mismo que está en versículo 1, dice, juró por el que vive para siempre jamás, el que creó el cielo, las cosas que están en él. Mira lo que hizo. Juró. Ahora yo te pregunto, antes que pasamos, ¿quién es el único que puede jurar? ¿Y por qué eso? Porque lo que dice Dios viene en existencia. Porque Dios no miente. Por eso nosotros no podemos jurar. Porque somos mentirosos y engañosos. Y no cumplimos lo que decimos que vamos a hacer. Pero dice acá, el versículo 6 al final, dice que juró por aquel. Te dice que el tiempo no será más. Es decir, ¿y cuándo se dice esto? El tiempo ya no será más. ¿De qué tiempo está hablando? Aquí Inspiración nos dice que es el fin de los periodos proféticos. ¿Cuándo terminan? A fin de los 2300 tardes y mañana. Y aquí vemos, a fin de los 2300 días, esta experiencia dentro del pueblo de Dios. A donde Juan representa al pueblo de Dios, toma el librito, se lo come, pero ¿cómo es la experiencia? A ver. Era amargo en su vientre, pero en su boca era dulce. La expectación del evento era dulce, ¿sí o no? La expectación de la segunda venida era dulce. Amaban la venida de Jesús. Pero el chasco era muy amargo, mis hermanos. Pero noten bien cómo la Biblia describe la experiencia del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios aquí en la tierra, mientras está pasando algo. ¿Dónde? A ver. A la misma vez. Bueno, pasamos más adelante. Apocalipsis 14:6. Sabemos de memoria. Vemos que vemos el primer ángel que tenía el evangelio eterno para predicar los moradores de la tierra a toda nación, lengua, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de juicio ha llegado. ¿Tiene que ver con qué obra?
con aquel del juicio, ¿sí o no? Por eso vemos aquí Daniel 8:14, que es, ¿verdad? Y se proclama en base, conectado con el mensaje primer ángel, la hora del juicio. Bueno, Daniel 8:14 nos dice que juicio comenzó. A fin de los 2300 días, ¿qué se comenzó? El juicio investigador. La purificación del santuario. ¿Sí o no? Primeros Escritos habla de la obra. Ahora entiéndeme algo, mis hermanos. Se comienza una obra, ¿dónde? En el santuario celestial. Jesús comienza a entrar a hacer una obra en el santuario celestial. Yo te pregunto, ¿y aquí en la tierra? ¿Habrá una obra acompañante a eso? ¿Habrá una obra paralelo donde ahora está siendo afectado la iglesia aquí en la tierra mientras Jesús está haciendo algo ahí? Vemos las características de este mensaje y qué obra hizo dentro de las personas. Dice aquí Primeros Escritos, página 256, dice: estos mensajes me fueron representados como una ¿qué? Áncora para el pueblo de Dios. Los mensajes de los tres ángeles. Escuchen. Quienes los comprendan y ¿qué más? Aceptan, quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. ¿Es importante entender el primero? ¿Es importante entender el segundo? ¿Y el tercero? Voy a hacer énfasis. Porque de repente dice, no, eso, sí, yo no entiendo así. Quienes los comprendan. Tú sabes, muchos han escuchado los mensajes de los tres ángeles, pero no comprenden lo que son los mensajes de los tres ángeles. Muchos aceptan los mensajes de los tres ángeles, pero no comprendan. Dice, aquellos que aceptan y comprendan quedarán libres de verse arrastrados por muchos engaños de Satanás. Es decir, que yo comprendo los mensajes de los tres ángeles, me protege en contra de los engaños. ¿Entendieron? Hay que entender aquí los mensajes de los tres ángeles. Hay que enseñarlo. Hay que predicarlo. Hay que vivirlo. Y vamos a decir, enseñar aquí lo práctico. Porque predicarlo, a veces muchos dicen que lo hacen. Pero practicarlo, vamos a ver. Dice aquí está la práctica. ¿Cómo afectó el mensaje del primer ángel cuando se fue predicando donde quiera que Jesús iba a venir el octubre 22 de 1844? ¿Cuáles eran los frutos? A ver, los pecadores, ¿qué hacían? Esos son frutos del mensaje del primer ángel. Ahora déjenme decirle algo. Muchas veces personas dicen que tienen la experiencia de los tres ángeles o del tercero también, y ni siquiera han experimentado el primero todavía. No tienen la experiencia. Dice aquí, los pecadores se arrepentían y ¿qué más? Lloraban. ¿Qué dice acá? Y quienes habían cometido algún ¿qué? ¿O qué más? Anhelaban hacer ¿qué? Oh. No es solamente, bueno, yo soy adventista del séptimo día y yo conozco todas las profecías bíblicas. Yo voy a la iglesia los sábados, yo pago mi diezmo, por lo tanto yo voy para el cielo. No, hermano. Es humillación. Es reconocer que tenemos una necesidad de un Salvador y no hay nada que yo pueda hacer para arreglar mi vida.
Yo necesito arrepentimiento porque yo soy ¿qué? Pecador. Pero el otro actitud es que, no, es que los hermanitos, mira, es que ellos son irreverentes, son imprudentes, no saben cómo hablar, por eso yo les hablo así. Yo no tengo que pedir perdón. Ellos son los problemáticos aquí. Hermanos, si queremos entrar a Canaán celestial, sería bueno nosotros tenemos una vista de aquellos que se prepararon para entrar a Canaán celestial. Estos hombres y mujeres prepararon sus vidas para la segunda venida de Jesús. Y su experiencia correspondía con su fe. Ahora muchos de nosotros decimos que creemos que Jesús viene pronto. ¿Es así? ¿Tú crees que Jesús viene pronto, mis hermanas? Tenemos que tener estos frutos. ¿Qué dice acá? Los padres sentían solicitud por sus hijos. Los que recibían el mensaje exhortaban a sus parientes y amigos no todavía convertidos. Esa es una experiencia, porque hemos recibido el mensaje, ahora deseamos la salvación para los parientes. Dice aquí, y con el alma doblegada bajo el peso del solemne mensaje, los amonestaban y invitaban a prepararse ¿para qué? Jesús viene pronto. ¿Sabes qué? Iban a sus vecinos, iban a sus seres queridos, iban a sus hijos, a sus padres. Oye, iban a los vecinos, le tocaban la puerta y decían, mira, Jesús viene pronto, prepárense por favor. Y luchaban con ellos. Mira, iban a los enemigos. Esa parte no queremos escuchar todavía. A los enemigos, a humillarse ellos primero. A decir, ¿sabes qué? Quizá usted tenía toda la razón. Yo soy un sencillo, humilde pecador. Por favor, perdóname. ¿No estaban así? No, es que tú tenías la culpa primero, por eso yo nunca pedí perdón. Con esa experiencia, mira, no llegamos a ningún lado. Necesitamos experimentar el mensaje del primer ángel. El primero. La experiencia o esa experiencia del primer ángel es realmente que demuestra que creemos en práctica y en fe que Cristo viene pronto. Por lo que vivimos. No por lo que decimos. Por lo que practicamos. Por eso es importante, mis hermanos. Más adelante les quiero compartir un poco sobre los pioneros adventistas. Inspiración nos habla mucho de entender esta obra que se hizo dentro del pueblo de Dios. Esto era un movimiento profético. No se levantó por casualidad, ni en ningún momento por casualidad. Era una hora específica. Un movimiento profético que tenía frutos. Dice, esta obra, ¿cuál? ¿Qué hacía la obra del mensaje del primer ángel? Purificadora de las almas, desviaba los efectos. Mira, no por casualidad, este mensaje tiene un llamado especial a la gente del mundo, porque hoy en día, ¿qué es lo más que atrae a la gente hoy en día? Las cosas mundanas. Esta obra desvía
de las cosas mundanas. Y si tú miras la experiencia de estas personas, ¿qué hacían? Dejaba todo lo que tenían ellos en materia y lo dejaban atrás. Algo que tenemos que aprender. Lo dejaba todo a los pies de Cristo para avance de la obra. Y dice, es que tú eres extremista, tú eres un fanático. ¿Cómo vamos a dejar todo lo que hemos trabajado para dejarlo allí y quedarnos sin nada? Es que si damos todo a Jesús, Él nos lo va a dejar sin nada. Y eso es algo que tenemos que aprender. Esa es la experiencia que tuvieron ellos. ¿Tú crees que algunos eran ricos? Al principio, antes del mensaje, ¿algunos eran ricos? No había ricos dentro del movimiento adventista. No todos eran pobres, mis hermanos. Lo que sí que todos estaban dispuestos a poner. Todos dieron todo lo que tenían. Y cuando digo todo, no digo solamente recursos. Digo tiempo, digo vida, digo salud. Además de recursos. Queremos prepararnos por la segunda venida de Jesús. El santuario del cielo está siendo purificado. Tú sabes los nombres de quienes están pasando por el juicio. Los muertos que primeramente confesaron al Señor, pero luego ¿a quiénes? Los vivos, pero los que confiesan a Cristo. Así que tengamos cuidado antes que corremos todos en el mundo, diciendo a la gente del mundo, mira, el juicio viene, vayan a ser juzgados. Mírense en el espejo primero. Para que podamos saber y conocer bien quién está siendo juzgado en este momento. Necesitamos una experiencia, mis hermanos. Una experiencia para prepararnos para vivir en el cielo. Si aquí en esta tierra no nos podemos despojar de lo que tenemos, si no somos humildes, si somos egoístas, ¿tú crees que estamos aptos para vivir en el cielo? Necesitamos esa experiencia aquí, ahora. No se nos va a dar allí. Esta es la obra que tienen que hacer los mensajes de los tres ángeles dentro de su pueblo en este momento, antes que termine la gracia. Bueno, dice aquí, la obra purificadora desviaba los efectos de las cosas mundanas y conducía a una consagración no sentida hasta entonces. Dice, 1 Escritos 2:56, muchos de los que aceptaban el tercer... Vamos a enfocarnos, mis hermanos. Muchos de los que aceptaban el tercer mensaje no había tenido ¿qué? Experiencia en ¿cuáles? En los dos anteriores. Ahora notamos algo. Vamos a enfocarnos porque algunos se creen que solamente el tercero es suficiente para prepararme a ir al cielo. Y aquí dice, mira lo que dice, Satanás comprendía esto. Mira, y tienen el tercero. Satanás comprende eso y dice, y si se fijó en ellos su ojo maligno para vencerlo, porque él sabía que lo podía vencer más que con el tercero. Es decir, si no tiene la experiencia en 1, 2 y 3, no es suficiente. Dios nos ayude. Mira lo que dice. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo
y a los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores, les indicaba el camino del santuario celestial. Es decir, el mensaje tercero les dirigía al lugar santísimo, y ahora vemos que esto también describe la experiencia del primero y del segundo. Y nosotros tenemos que abundar en nuestras mentes que yo necesito experimentar el mensaje del primer ángel en mi vida. Yo necesito experimentar el mensaje del segundo ángel. Vamos a pasar por un segundo, porque hemos mencionado la experiencia del primero, pero no hemos definido el segundo. ¿Ustedes alguna vez estaban en una congregación donde entendía las verdades de la palabra de Dios que había despertado su mente? Y compartía dentro de la congregación, mira, es que estas verdades son tales y tales. Tenemos que vivirlas. Y ahí lo compartía, pero ¿fuiste perseguido? ¿Nadie? ¿No te paraste firme por las verdades que conocía en esa experiencia? Y cuando toda la iglesia decía, no, es que no le importa esas enseñanzas, no queremos esas enseñanzas, tuvimos que separarnos. ¿Nadie ha tenido esa experiencia? Eso se llama experimentar el segundo ángel. Algunos lo han experimentado como evangélicos, algunos como católicos, algunos como adventistas, lo han experimentado. Pero es algo de vivir. Es la convicción. Ahora tenemos la convicción, porque ahora la palabra de Dios me da convicción a mi vida. Por eso no podemos estar arrancando personas a ningún lugar para y decirles, no, es que tú tienes que venir para acá porque decimos. Te tienes que separar porque decimos. Las personas tienen que tener una experiencia personal, vivida. Eso se llama tener el mensaje el segundo, experimentar el mensaje segundo. Seguimos aquí. Hechos capítulo 1. Sabemos lo que hay en Hechos 1, ¿no? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban? Juntos, estaban unánimes y juntos, ¿verdad? Había frutos en la tierra, la iglesia le pasaba algo. ¿Y por qué le estaba pasando eso entre ellos? Anteriormente, ¿cómo estaban? Divididos, luchando. ¿Se recuerdan los hermanos de trueno? Los hijos de trueno, o los hermanos, eran hermanos, ¿no? Venía mamá, dice, no, yo te pido, Señor, pon mi hijo acá y mi otro hijo acá. Divididos. ¿Qué obra hicieron mientras estaban así divididos? ¿Qué obra hicieron en contra del enemigo? Hasta en contra de los mismos demonios. Es más, venía de la gente endemoniado y decían, en el nombre de Jesús yo te digo, salgo de ahí. ¿Y qué decían los demonios? Se reían en la cara, dije, tú, Elliot, tú me vas a decir a ti, tú me vas a decir a mí, salga. El Espíritu de Dios tendrá que ser una obra en la iglesia. La iglesia necesita poder para terminar su obra. ¿Qué tú piensas? ¿Dónde necesita a comenzar las reformas? Queremos llevar el mensaje al mundo.
aseguramos algo primero, para que podamos llevarlo con poder. Pero noten bien, mientras esto estaba pasando, y de repente viene aquí la presencia del Espíritu Santo, se manifestó en la tierra, y era porque algo estaba pasando en la tierra, en el cielo. ¿Qué estaba pasando en el cielo en ese momento? ¿Qué, hermana? Dime otra vez. Jesús estaba siendo ungido. Y por eso que vemos que ahora se manifiesta en la iglesia aquí en la tierra. Y refleja la obra que se está haciendo en el cielo. Vamos a ver algo. Bueno, seguimos acá. Puse el botón equivocado. Aquí dice el libro El retorno de la lluvia tardía, página 208. Vamos a hablar de una experiencia después de 1888. Ya el pastor John C. Wagner estaba predicando la justificación por la fe. Ya se estaba llevando el último mensaje de amonestación al mundo. Ya se estaba llevando la justicia de Cristo y el mensaje del tercer ángel a la iglesia. Noten bien, todavía se estaba ofreciendo a la iglesia. No tanto al mundo, a la iglesia. Porque si la iglesia no acepta, ¿cómo es que el mundo lo va a escuchar? Ahora escuchen. Durante todas las reuniones, cuando las personas procuraron acercarse a Dios, ofrecían obras dignas ¿de qué? Esto está hablando de un evento que hubo en 1890. Ahora vamos a hablar aquí de la lluvia tardía, del fuerte pregón, de la última obra. Porque muchos miran a futuro que cómo se va a manifestar. Y esta obra ya había comenzado. Ahora, mira lo que había producido. Otra vez, dime. Obras dignas de ¿qué? ¿Qué necesitamos dentro de nosotros? Confesando, ¿qué? Uno a otro en que lo había ofendido por palabra y o acción. ¿Queremos recibir el poder del Espíritu Santo? ¿Queremos que la lluvia tardía se derrame en este lugar? ¿Qué quieren? Pues necesitamos obras dignas de arrepentimiento dentro de nosotros. Y lo primero que necesitamos experimentar es comenzar a confesar a lo que nosotros hemos ofendido. Y luego comenzamos a pensar, bueno, es que yo no ofendí a nadie, ellos me ofendieron a mí. Sigue diciendo, tanto los alumnos como los profesores han participado abundantemente de las bendiciones de Dios. Noten bien lo que la producción del mensaje de 1888. Cuando se predicaba la justicia de Cristo, estos eran los frutos. Dice, los que asistieron a la reunión dieron el testimonio general de haber obtenido una experiencia que iba más de lo que había conocido anteriormente. Dice, no he visto nunca avanzar una obra de reavivamiento con una consistencia tal. Nunca. Y sin embargo, está libre de toda excitación indebida. Es decir, se había visto la manifestación, se escuchó el mensaje. Ese mensaje que se escuchó, y vamos a ver que estaba predicando Jones, había producido dentro de los creyentes algún
clase de frutos. Hermano, mensajes deben producir acciones. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿debe producir acción en nuestras vidas? ¿O debemos seguir igual? ¿Qué dice acá? A ver si me ayuda un poco. Yo tengo COVID. A ver, ¿qué dice? Retirar la atmósfera misma de ¿qué? Dentro de la congregación. ¿Cómo se sentían ellos? Los ángeles estaban ciertamente ¿qué? Rodeándonos. Dice, el Señor había visitado a su pueblo y había gozo en el cielo entre los ángeles. ¿Por los qué? Oh, ¿qué pasa? Es que dentro de la congregación, cuando los pecadores se arrepienten a Dios y se arrepientan uno al otro, es como si tuvieran el cielo nosotros. Porque los ángeles no se ofenden en el cielo. Y los ángeles son corteses entre ellos. Hermano, mira, nosotros creemos que vamos a ir al cielo con estos caracteres todavía que dicen, no, espérate, es que yo voy primero. Tú no estabas ahí. Y que vamos a ir en una nube diciendo a los hermanos, no, usted se sienta allá y no te acercas acá, por favor. Con ese carácter, creemos que vamos a ascender en una nube al cielo. Es decir, oye, este ángel no se metió enfrente de mí. Hermano, ¿y usted se cree que los ángeles y los seres en el cielo se preocupan de que Dios va a contaminar el cielo con helio? ¿Tú crees que se preocupan? Si yo fuera un ángel, yo me preocupara. Y yo dijera, ¿y Elliot va a venir acá? Es un bandido. Va a traer problemas aquí. ¿Ah? Por eso hay un juicio donde Dios va a vindicar a los santos. Y por eso ahora los santos, y Dios hace a través de la justificación, la santificación, a través de la obra que Jesús hace en el santuario celestial, hace una obra purificadora dentro de su iglesia. Donde los santos están organizados, donde los santos se respetan y no se ofenden, donde los santos se piden perdón uno al otro. Eso hay que resolverlo aquí, hermano. Dice aquí, ya pasamos acá. Dice, hubo reuniones el último sábado. A.T. Jones habló con gran poder en la reunión de la mañana, y Elena G. White lo hizo con gran libertad por la tarde. Fue un sábado precioso, ¿no? Dice, sentimos que estábamos respirando la ¿qué? Celestial, y Cristo fue realmente hallado. ¿Dónde? Lo que lo buscaban. Dice, este es ciertamente el ¿qué? ¿Qué es? Derramamiento del Espíritu de Dios. Queremos experiencia. Mire cómo se manifiesta en la iglesia, dándonos testimonio de lo que el Señor está deseoso de hacer por los suyos que van a crecer en Jesús por sí mismos. Van a creer en Jesús por sí mismos. Esa obra quiere hacer el Señor en su iglesia, en nosotros. Pero aquí se daba nota, mira, por el mensaje. Mira, no se pierde este punto, este dato.
Todo esto producido originalmente por el mensaje que se había predicado. ¿Cuál era el mensaje que se había levantado? Ahora me van a malentender lo que voy a decir. Y me van a acusar falsamente más adelante, pero está bien. Por eso necesitamos entender esto primero, antes que nos preocupamos de bestias y eventos y cuántas cosas hay. Marcas y bestias y cuántas cosas hay. Porque si yo no entiendo esto y si no tengo la experiencia necesaria, de nada me sirve. Y de nada sirve la iglesia tampoco. Es más, la iglesia había rechazado este mensaje, por lo tanto, a nivel más amplio, no tenían esta experiencia y seguían predicando las profecías, la imagen, la marca. ¿Y de qué provecho tenían ellos? Ninguno. Por eso hay una relación entre los dos. Dios envía un mensaje completo, donde la salvación y fuente de salvación es la justicia de Cristo. Eso es que nos salva. Ahora que la iglesia acepta esa justicia y ahora puede ser revestido con la justicia de Jesús, ahora tiene poder para amonestar a un mundo perdido. Dice, un año más tarde, durante una asamblea pastoral, Elena G. de White recordó a los hermanos lo que había sucedido en South Lancaster, Massachusetts. ¿Usted ha ido alguna vez? Nadie. Por ahí me crié yo, no muy lejos de ahí. Yo vivía en una ciudad fuera, distancia media hora, 20 minutos de ahí. Y siempre que tenía la oportunidad, ¿verdad?, de retirar de ciudad, nos iba a South Lancaster, Massachusetts. Interesante ese lugar. A ver, creo que tengo para compartir ahí algunas cosas. Aquí tenemos la iglesia esta, es donde se manifestó ese poder. La iglesia Village Church, ahí estoy yo con mi hija. Interesantemente, años después, se había introducido allí la apostasía Kellogg's Alpha, después que había recibido del poder de Dios. Este lugar también es el lugar de los pioneros, Founder Hall. Hay un pionero que se llamaba Stephen Haskell. Este pionero era el ministro más cerca de la hermana White, además de Jaime White. Y él tenía una escuela de entrenamiento. Levantó una escuela ahí de entrenamiento. Se llamaba el Lancaster Academia. Bueno, yo estudié allí un año como jovencito. Y de verdad que fue una buena experiencia. Mira lo que dice aquí. Terminando dice: los que estuvieron en South Lancaster el pasado, bueno, se repitió aquí, el pasado invierno, sabían que la iglesia y el seminario fueron movidos por el Espíritu de Dios. Casi todos los estudiantes fueron llevados por la corriente celestial y se dieron testimonios vivientes. Escuchen, mis hermanos, a ver los frutos de este poder, de la lluvia tardía. ¿Cuáles son los frutos? A ver, no fueron sobrepasados ni siquiera por los de ¿qué? Previos al chasco. Tú sabes que muchas veces se habla de la fe primitiva,
que juntamente antes de 1844, el pueblo de Dios estaba en tal condición de una experiencia purificadora, santificadora, donde el pueblo estaba limpio, preparado delante de la presencia de Dios, que cuando Jesús pasó del lugar santo al santísimo había un pueblo listo, limpio, santificado y purificado. Pues ¿sabes qué? En esta última hora Dios tendrá y va a producir una obra y una iglesia más poderosa que esa experiencia. ¿No me escucharon? En estos días, cuando hay tanta degeneración, cuando está peor que en 1844, Dios va a producir la santificación dentro de su pueblo. Uno por uno obrará dentro de las vidas de los creyentes. Y refleja la obra que Jesús está haciendo en el santuario celestial, individualmente los hermanos y colectivamente como iglesia. Entonces la iglesia tendrá un poder para terminar una obra aquí en este mundo. Dios nos ayude, mis hermanos. Dice, muchos aprendieron en South Lancaster lo que significa entregar sus corazones a Dios. Lo que significa que nosotros necesitamos esa experiencia. Y nos preocupamos, mis hermanos. Yo lo menciono otra vez. Yo sé que se le molesta. Pero nosotros necesitamos esta obra más que entender las interpretaciones proféticas de Apocalipsis. Yo sé que no le gusta que le digo, porque están mal interpretando lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no es importante, pero yo necesito esto más. Es más importante, es más fundamental. De nada me vale el otro sin esto. Por lo tanto, la obra de Dios tiene que producir alguna unidad en ese lugar, en esta iglesia local, y no solamente es aquí, sino en todo el mundo. Nosotros creemos en la obra sostén propio, que Dios tiene iglesias desparcidas, separadas, individuales que no tienen nada que ver uno con el otro, que no se apoyan uno en el otro, que no se prestan ni brindan apoyo, que no hay amor fraternal dentro de los diferentes grupos o iglesias. Yo te pregunto, ¿la iglesia del Nuevo Testamento era así? Dios ayuda, impedimos que el Espíritu de Dios descienda en este lugar, que Él se puede manifestar dentro de sus creyentes, y que colectivamente podemos reflejar a Cristo, que ahora cuando salimos individual y colectivamente a llevar un mensaje al mundo que lleva su poder, que dejemos atrás a Elliot, a Juan, a Pablo, a lo que fuera, que se quede en la casa. Y que lo que pueden ver es a Cristo. Y que puede llevar el poder del Espíritu Santo. Hermano, mientras la iglesia está dividida, no harás nada. No harás nada. Por lo tanto, por eso hemos orado en esta iglesia para que se organice, para que esté unida, para que trabaje juntos, todo para glorificar a Dios, no para levantar a ningún hombre, no porque ninguno más importante que el otro, no para dar poderío en manos de nadie. Es para bendicar el nombre de Dios. Padre Celestial, una vez más te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio de venir a este lugar. Gracias, Señor, por proveer
este lugar que podemos adorar tu santo nombre, Señor. Gracias por juntar los hermanos, que juntos podemos adorar a nuestro Padre en unidad, unánimemente en este lugar, Señor. Y pedimos, Señor, que tu nombre sea exaltado este sábado. Señor, que tú te manifiestes la obra de santificación en cada uno, Señor. Que tú puedes manifestar en los individuos y en la iglesia colectivamente también, Señor. Pedimos por los santos, Señor, aquellos que están en Sudamérica, en Centroamérica, en las islas del Caribe, aquellos que están en las Filipinas, Señor, y en la China, Señor. Oramos por nuestros hermanos, que podemos estar listos, Señor, cada cual a hora distinta. Quizás seremos probados, Señor, pero pedimos que podamos estar listos, Señor, y que podemos reflejar a Jesús en cada momento. Señor, pedimos tu poder en tu iglesia, que cuando sale a dar testimonio, cuando entran a orar por ti, que podemos llevar el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.